Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, yo voy a continuar con la segunda parte de la clase. Julián ya los había introducido en lo que fue la consolidación y la puesta en práctica de la nueva política económica. Ahora vamos a ver el estalinismo propiamente dicho. Bien, con la llegada de Stalin al poder, que como bien ya saben, después de la muerte de Lenin, va a ser una de las figuras preponderantes dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Con su llegada al poder se van a reforzar una serie de características que ya se habían dado durante la administración de Lenin y que están vinculadas a qué. Por un lado, la unidad partidaria, esta lucha contra las facciones dentro del partido, no había ninguna posibilidad de disidencia o de diferencias, por eso que se llevan a cabo lo que se conocen como las purgas políticas. Por otro lado, se refuerza la ideología única, esto es el socialismo y el comunismo como ideología de partido y como ideología de Estado. El control estatal de la economía que ahora se va a consolidar y se va a madurar y que está ya ahora va a estar relacionado a los procesos de modernización, de industrialización que se van a llevar a cabo durante el gobierno stalinista. Hacia fines de la década del 20, ya en 1928, para ser más específicos, se produce un retroceso en cuanto a la nueva política económica. De hecho, la misma se va a desmantelar totalmente y se vuelven a viejas prácticas que se habían dado durante el periodo de comunismo de guerra, sobre todo lo que es la requisa forzosa de granos. Stalin va a buscar avanzar sobre la propiedad rural, sobre todo los pequeños y los medianos propietarios de tierras, y en ese sentido se va a llevar a cabo lo que es la colectivización de la producción. Se instalan las granjas colectivas de trabajo. Obviamente este avance sobre la propiedad no se produce sin resistencia. Es por eso que la puesta en práctica de esta medida va a ser de carácter forzoso y todo campesino que se opusiera era deportado y llevado a un campo de trabajo. Por otro lado, lo que se va a buscar también es implementar el primer plan quinquenal, estos planes quinquenales que son planes a 5 años y que tienen como objetivo aumentar la producción y la productividad en determinadas áreas. En este caso van a ser las fábricas, las minas y las obras de construcción, los principales focos a los cuales se va a buscar redistribuir la mayor cantidad de ingresos, y se va a buscar que producto de la colectivización del trabajo se obtenga una gran cantidad de materia prima para ser exportada y así obtener el capital suficiente para comprar maquinaria industrial. Esta maquinaria industrial que van a ser insumos importantes para el proceso de industrialización que se va a encarar ya hacia la década del 30. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de propaganda que, bueno, este ejemplo se da en 1931, se denomina Recoge la cosecha y que ilustra un poco cuál era la necesidad del Estado de obtener la mayor cantidad de producción del campo para así destinarlo a las grandes ciudades y destinarlo sobre todo a los grandes procesos de industrialización. Los objetivos del plan quinquenal y los objetivos en general de Stalin no van a estar solamente enfocados en el ámbito económico, sino que se le va a prestar mucha atención al ámbito de la educación y de la cultura. En este sentido, se va a creer que la modernización es necesaria para que se eleve el nivel educativo y el nivel cultural de la población y que se obtenga una cualificación importante de la población. La cualificación técnica es la especialización de los obreros en determinadas áreas de la industria. En ese sentido, se va a buscar que el nivel educativo se esté reforzado ya desde el nivel primario. Se va a llevar a cabo un programa bastante ambicioso, que es el ICSEP. Este programa educativo tenía como principal objetivo luchar contra las altas tasas de analfabetismo de esta Rusia que era eminentemente rural y agrícola.
Se instala la educación primaria universal, se va a hacer lo propio ya con la educación media también hacia la década del 40. Se le presta especial atención a las ciencias duras, sobre todo la física, la química y la matemática. Rusia va a asistir a un proceso muy vertiginoso de industrialización, de urbanización y también, un proceso que obviamente se entendía dentro de la modernización misma. De hecho, dentro del Partido Comunista se sostenía que esta modernización era superior a la de Occidente por su carácter colectivo. Una gran masa de obreros va a tener ahora la posibilidad de acceder a instituciones educativas y también, de alguna forma, esto va a reforzar la ideología de Estado porque por la gran cantidad de periódicos y de libros a los que ahora tienen acceso y que son productos de una revisación previa por parte del Partido Comunista de la Unión Soviética. Por otro lado, la política interna tiene también sus propias dinámicas. Al lograrse los objetivos del primer plan quinquenal, esto es aumentar el índice de producción y el índice de productividad, obtener una gran cantidad de beneficios económicos, se intensifica la violencia del Estado, esta violencia que se va a institucionalizar también. En el interior del partido se recrudecen estas purgas a fin de buscar opositores al régimen que estaban vinculados sobre todo a León Trotsky. Y por otro lado, también a quienes planteaban algún tipo de resistencia pasiva o activa dentro del ámbito agrario, se los toma para ser llevados a los centros de trabajo forzados. Estos son los gulags, que son una herencia del zarismo y que estaban ubicados en áreas alejadas de la Unión Soviética, como ser la Siberia. Allí eran deportados no solamente campesinos que se resistían a la requisa forzosa, sino también presos políticos, esto es, militantes del mismo partido, o cualquier tipo de persona que esté sospechosa de simpatizar con Occidente. Los arrestos eran bastante frecuentes y no solamente se daban dentro de lo que hoy es Rusia, sino también que se daban en la periferia. Sobre todo se perseguía a minorías nacionales, a minorías étnicas. Se van a llevar expulsiones que son bastante importantes de polacos en Ucrania y de kurdos en el Cáucaso. También se va a perseguir a judíos. En este sentido, el totalitarismo stalinista va a tener como resultado también una gran cantidad de pérdidas humanas dentro de esta misma institucionalización de la violencia del Estado. En el marco de la política exterior, esto es interesante también que lo tengan en cuenta, que el sistema particular y diferente de la Unión Soviética no implicaba su aislacionismo respecto a lo que sucedía en el mundo, sino todo lo contrario. De hecho, durante la década del 30, la Unión Soviética, bajo el mando de Stalin, va a buscar fortalecer sus vínculos con Gran Bretaña, Francia, Checoslovaquia, también Estados Unidos. Esto lo hace ingresando en 1934 a la Sociedad de Naciones y hacia fines de la década del 30, mediante una serie de acuerdos, pactos y alianzas, va a buscar contener el avance de la extrema derecha europea, esto es el nazismo y el fascismo, con Hitler y Mussolini al frente. Y esto constituyó uno de los principales objetivos tanto para Europa en general como para la Unión Soviética en particular, que va a ver allí a sus principales enemigos. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que es la desconfianza, que tampoco había dejado de existir más allá de los pactos y de las alianzas, esta desconfianza va a recrudecer. Justamente los avances en materia económica y la modernización vertiginosa que se había llevado en Rusia, en la Unión Soviética, la posiciona como una potencia bastante importante en el escenario internacional. Y en Occidente, este anticomunismo que ya había surgido después de 1917
ya va a tomar otros tintes que son bastante intransigentes y que se van a acentuar mucho ya hacia la segunda mitad del siglo XIX. En Occidente, lo que es la búsqueda incesante por frenar el avance comunista o por la Casa del Rojo, como le llaman algunos autores, se va a sentar fundamentalmente en dos teorías, que son la del dominó y la del monolitismo comunista. La teoría del dominó es una teoría que afirma que toda idea socialista o comunista es capaz de contagiarse de un país a otro. Y la del monolitismo comunista hace referencia a la idea de que cualquier tipo de manifestación obrera o sindical tenía como brazo orientador al Partido Comunista de Rusia. En este sentido, todas las burocracias gubernamentales de Occidente van a esforzarse por, de alguna manera, perseguir o frenar el avance de los partidos comunistas alrededor del mundo, frenar la actividad sindical, la actividad obrera y todo tipo de accionar que que sea sospechoso de simpatizar con las ideas y con el sistema soviético. Bien, aquí tenemos otro póster. Bueno, este póster es de 1941, ya durante la Segunda Guerra Mundial, que ahí en ruso dice: el capitán de la Unión Soviética nos lleva de una victoria a otra. Esto habla también de uno de los pilares fundamentales de esta etapa de la historia de la Unión Soviética, que es el del culto a la personalidad, y que es un rasgo bastante característico de los regímenes totalitarios. Esto fue fundamental para sostener la cuestión de la ideología única y del partido único durante la Unión Soviética. Stalin muere en 1953, sin embargo, eso no significó de ninguna manera el fin ni la disolución de la Unión Soviética. De hecho, vamos a tener que esperar varios años más. Ya hacia fines del siglo XIX es cuando se produce la disolución total de la Unión Soviética. Bien, es importante, bueno, que hagan sus consultas. En este sentido, bueno, abordamos varias esferas: la política, la economía, la educación, la cultura, para ver el fenómeno un poco en su totalidad. Está abierto siempre, ustedes saben, el espacio de consulta para que nos pregunten tanto a mí como a Julián o al profe Esteban. Así que, bueno, esperemos que se entienda. Les dejamos a disposición el PowerPoint y también les vamos a dejar un glosario con los conceptos claves que tomamos en estas dos clases. Así que nos vemos la próxima.